su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un privilegio saludar a todos ustedes, amables televidentes y radio oyentes, en esta mañana, y a ustedes también, hermanos, a la distancia por el internet. Son muchas las personas que a través del YouTube están sumándose a recibir estas lecciones cada día. He hablado con hermanos de diferentes partes, de diferentes países, y me cuentan cómo se sienten de bendecidos con este pan que todos los días reciben. Así que un abrazo a la distancia, saludos para todos. Vamos a desarrollar el estudio ahora con mi querido pastor Joselito Rentería. Buenos días. Buenos días, pastor. Me siento muy privilegiado y le agradezco a Dios por estar aquí en ese estudio de la lección. La verdad que cuán bendecido he sido pues a compartir también estudios aquí con usted, pastor. Gracias Amén. por la invitación, y pues pienso que la lección de esta semana, de este trimestre, está muy interesante. Pues cuando uno habla de liberación, pues uno piensa que la liberación cuando Cristo venga, pero hay tantas cosas, hay que ser liberados en este mundo. Así es de que vamos a analizar el estudio de hoy, la lección del día lunes, y vamos a hacerlo con una oración de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, estamos en esta mañana aquí dispuestos para ser usados por su Espíritu Santo para compartir y analizar, escudriñar su palabra y también compartirla con nuestros hermanos. Amén. Gracias por esta oportunidad que nos concede. Perdónenos nuestras faltas, límpienos y de toda maldad, Señor, y que podamos ser aptos, Señor, para enseñar en esta mañana. Le pedimos por nuestros oyentes, nuestros televidentes, internautas, también, Señor, que ellos, al igual que nosotros, puedan ser bendecidos. Sí. Su palabra ha traído bendición a este mundo desde hace mucho tiempo, Señor, y hoy no es la excepción. Sí. Cuando más la necesitamos, cuando las tinieblas abundan en este mundo, debe haber, Señor, la luz también que brille. Hoy eso llega a ser solamente por su misericordia y por su gracia. Que usted no ha abandonado al ser humano, aún le extiende el brazo para salvarlo. Sí. Gracias, Señor, nos encomendamos bajo su dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. En la esclavitud del pecado es el título de la lección de hoy. Joselito, ¿qué terrible poder tiene el pecado sobre la humanidad hoy en día? Bueno, yo no quiero decir mis palabras, digamos lo que la palabra de Dios nos está hablando. Tenemos dos textos para meditar en esta pregunta. Uno se encuentra en Proverbios 5:22 y Romanos 7:14-23. Pero veamos primero el Proverbios 5, capítulo 22. La pregunta decía, ¿qué terrible poder tiene el pecado sobre la humanidad hoy en día? Dice de esta manera: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pues mire, de acuerdo a esta escritura, la palabra de Dios dice que el pecado tiene un poder tal que tiene atada a la humanidad como sujeta, esclavizada. Meditando en este pasaje, yo veo que el pecado es como un animal salvaje que tiene a su presa ahí apresada, no la suelta. Y es un poder tan grande que por nosotros mismos, creo que en esta condición no podemos desatarnos. Definitivamente. Pero vamos a ver en el transcurso de la lección cómo podemos llegar a ser liberados. Claro que sí. Y saben, hermanos, que cuando yo leo este versículo, que dice una verdad pero tan contundente, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Sí. Cuando yo veo este versículo, yo veo, hermanos, que nosotros no necesitamos cárcel ni cadenas. Bastan nuestros propios pecados para estar retenidos en prisión. Miren ustedes, a veces nos jactamos de la libertad, peleamos por la libertad, inclusive morimos por la libertad.
Pero qué triste que voluntariamente nosotros nos esclavicemos, nos encarcelemos, nos acorralemos, nos enredemos, hermanos, al permitir que el pecado señoree en nosotros. Este es un versículo que presenta el poder que tiene el pecado al punto de que se convierte como en una red, porque dice cuerdas del pecado, al punto de que se convierte, hermanos, en una prisión para nosotros. Y alguien que experimentó esto y que lo explica de una manera vívida es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Claro que sí. En Romanos 7, 14 al 23, el apóstol Pablo, siendo un teólogo de aquellos tiempos, analizó y por la inspiración divina del Señor, pues él divagaba en todo este problema. Pero veamos en sus palabras lo que nos dice, cuánto poder tiene el pecado sobre la humanidad. Romanos 7, 14 al 23 dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hasta el 23, ¿verdad? Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bien, aquí encontramos el significado del poder del pecado a través de palabras del apóstol Pablo. Y pues realmente que aquí el apóstol nos presenta un panorama del poder que tiene el pecado sobre el ser humano. Y el apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo que aquí quien gobierna al ser humano, quien gobierna a la humanidad, es el pecado. Lo lleva a hacer lo que no quiere. Pero cuando se da cuenta el apóstol Pablo aquí, que hay ciertas cosas que él no debe hacer y que no las quiere hacer, pero es obligado a hacerlas. Bueno, aquí dice el versículo, dice en el versículo 17, dice que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué terrible condición de la humanidad, pastor, en este punto. Creo que esta verdad del pecado ha sido el problema del ser humano desde el principio. Nosotros vemos al ser humano que lleva esta imagen, la imagen del pecado, y han sido terribles las consecuencias. ¿Cuántos han ido al descanso sin poder haber encontrado una solución a su problema? Nosotros, gracias a Dios, a través de estos mensajes, nos damos cuenta de nuestra condición, pero también nos dan cuenta que hay un libertador. Amén. Hermanos, hay dos palabras aquí que me impactan de lo que dice el apóstol acerca del pecado. Primeramente, el verso 23. Pablo reconoce que hay una ley, y es la ley del pecado. Y esta ley del pecado, dice, a él lo lleva cautivo. En otras palabras, la ley del pecado tiene ese poder de esclavizar. Tiene ese poder, hermanos, de atrapar. Aquí Pablo presenta esto, me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado. Ahora, la otra expresión que él dice en estos pasajes o en estos textos es cuando dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estas dos palabras, hermanos, donde él se presenta como vendido al pecado, donde él se presenta como cautivo por la ley del pecado,
nos dice cuánto poder tiene el pecado, al punto que se constituye como en un amo y nosotros sus esclavos. Ujú. Y otra persona que la Biblia lo presenta así, como que se había vendido al pecado, se había esclavizado de él, es Acab. Aunque la lección no lo traiga, yo quiero, el pastor Joselito, si leemos esos textos Claro. acerca de Acab, porque este es un ejemplo claro de cómo una persona se vende al pecado. Aquí en Primera de Reyes, el capítulo 21, nosotros encontramos un ejemplo vívido de esto que estamos hablando. Primera Reyes 21, y vamos a leer el versículo número 20. Dice, léalo usted, por favor. Bueno, dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Aquí está. Y note usted, te has vendido solito, has pues. vendido, sí. Solito te has vendido. Sí. Ahora tienes un amo, ahora tienes un dueño. Eres esclavo del pecado. Y mira el verso 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Bueno, aquí entonces nosotros miramos que el apóstol Pablo tenía mucha razón cuando él se consideraba pues vendido al pecado, se consideraba pues cautivo por la ley del pecado, porque eso era él, hermanos, antes de encontrarse con Cristo. Eso era él sin Cristo, pues Pablo está poniendo aquí el contraste entre lo que hace la ley del pecado y lo que hace, hermanos, el poder del evangelio. Pablo está mostrando a la persona sin Jesús como una persona vendida, Ujú. como una persona Esclavo. esclava. Y eso muestra entonces cuánto poder tiene el pecado sobre la humanidad hoy en día. Así es. Hermano, mi hermana, yo quisiera ahora que pues meditáramos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir vendidos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir esclavizados? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir vendidos al alcohol? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir vendidos a las drogas, a la pornografía, al adulterio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir vendidos, hermanos, a tanto pecado que hacemos? Miren, ya no seamos más esclavos, ya no sigamos más vendidos. Nosotros vamos a ir viendo más adelantito la solución para esto, pero aquí estamos viendo que eso es una desgracia, hermanos, en la que hemos caído. Y el don profético nos dice, pastor Joselito, algo ampliando un poco más esto, ¿verdad? Del poder que tiene el pecado sobre el ser humano. Claro, dice, un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso acariciado persistentemente, neutralizan a veces todo el poder del evangelio. Toda indulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia Dios. Mire, cuando estoy leyendo esto, pastor, me acuerdo del apóstol Pablo, ahí ahí en Romanos 1:18, parece que es el versículo que dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. Pero mire lo que dice aquí, dice que un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso acariciado persistentemente, neutraliza a veces todo el poder del evangelio. El pecado toma poder cuando nosotros comenzamos a conocer del evangelio. Entonces se ve cuán grande, antes de conocer el evangelio o la ley de Dios, el pecado no tenía como que estaba adormecido, pero una vez que nosotros comenzamos a conocer de la palabra de Dios, entonces vemos cuán grande es el pecado y cuán tan esclavizados estamos por el pecado. Ahora cuando nosotros conocemos del Señor Dios, nos convencemos de nuestro problema, nuestra dificultad, pero ser convencidos es un buen paso, pero no debe terminar ahí, porque hay una bendición para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos, si guardan los mandamientos es porque ya triunfaron, porque ya no son esclavos del pecado. Interesante, hermanos, que tiene tanto poder el pecado, que si nosotros, dice, lo acariciamos con un solo deseo pecaminoso, dice que nosotros neutralizamos, o mejor dicho eso, neutraliza
el poder del Evangelio en el sentido de que, pues, hermanos, nosotros sentimos aversión hacia el Evangelio. El pecado hace que nosotros, pues, rechacemos automáticamente el plan de salvación. El pecado se resiste a querer oír de la palabra. Por eso es que hay gente que cuando se le da algo para que escuche, lo rechaza. Algo, por supuesto, que tenga que ver con el mensaje del Señor. Algo que tenga que ver con el plan de salvación. Mucha gente lo rechaza, mucha gente no quiere nada. A la gente se le da un tratadito, se le da una revista, y la gente dice, no, no quiero nada de eso. La gente, tú le tocas la puerta a veces para que, pues, compartirle algo, y de una vez medio ve quién eres y te cierra la puerta. ¿Por qué? Porque están tan esclavizados en el pecado que tienen aversión hacia las cosas de Dios. Tienen un rechazo automático. El poder del Evangelio, el pecado que tienen, lo neutraliza porque no quieren dejar. Oh, pero cuando alguien permite, eso es algo hermoso. Y aquí, pues, tú no me dejarás mentir, tú que ya tienes a Cristo en tu vida, y nosotros de que, pues, bendito sea el Señor, que un día permitimos que alguien nos hablara, que alguien nos compartiera, y por la gracia de Dios somos lo que somos, pero somos conscientes del poder del pecado, cuánto puede hacer de daño, y por lo tanto vemos cuán necesario es el gran libertador. Ese libertador es Cristo Jesús, es el libertador prometido, como decía la lección de la semana pasada. ¿Y de qué esclavitud busca Cristo liberarnos, Pastor Joselito? ¿Y a qué libertad somos llamados? El libro de Romanos, el apóstol Pablo nos sigue diciendo en el capítulo 8, 21, dice de esta manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La pregunta decía, ¿de qué libertad busca Cristo liberarnos y de qué libertad somos llamados? Pues de la corrupción. O sea, la Escritura dice que aún la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Y qué es corrupción? Pues es aquello a lo que el pecado ha llevado. El pecado ha hecho estragos no solamente en el ser humano, pero también aún en la creación de Dios, en la naturaleza. Y también ha sido sujetada a la voluntad del pecado. Pero Cristo quiere, hay esperanza. Dice que la cautivó del que la sujetó en esperanza, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí vemos nosotros que Cristo quiere llevar esa libertad del pecado a una atmósfera celestial, así como es en el cielo. Dios quiere poner nuevamente esa creación a que sea una creación libre del pecado. Y esta corrupción, hermanos, ustedes no me dejarán mentir que la experimentamos. La experimentamos cuando prestamos nuestros miembros al pecado. Así es. Hay pensamientos corruptos, hay un vocabulario corrupto, hay una mirada corrupta. Hermanos, hay deseos corruptos. La corrupción está por todas partes cuando nosotros cedemos al pecado. Pero como dice aquí el apóstol, Cristo dice, Cristo quiere liberarnos de la corrupción. Sabemos que toda la creación gime a una, dice el verso 22, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, si somos nosotros parte de la creación y como creación de Dios hemos sido corrompidos, bueno, dice que nosotros seremos libertados si se lo permitimos al Señor. De la corrupción, Cristo quiere liberarnos, pero el apóstol Pedro nos dice que de algo más el Señor nos quiere liberar. ¿De qué será? Segunda de Pedro 2:19. Dice de esta manera, dice,
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bien, pues aquí Cristo nos quiere liberar nuevamente. El apóstol Pablo repite lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la libertad que Cristo nos quiere dar es de la misma corrupción. Yo, analizando la palabra corrupción, es algo que cuando una persona se sepulta en el cementerio y luego pasa a corrupción, significa lo mismo con el pecado. El ser humano está corrompido por el pecado. Si nosotros vemos y analizamos Génesis capítulo 6, encontramos que todo se corrompió en aquel tiempo. Y hoy en esta era, pues no es la excepción. La humanidad está corrompida en todos los ámbitos y más oímos noticias de que eso está pasando, de que el homosexualismo, de que esto y lo otro. El ser humano se está corrompiendo, el pecado está haciendo estragos y está cautivando a mucha gente. Obviamente, pues por naturaleza van a rechazar lo que es opositorio a la corrupción, que es la incorrupción. Y es una lucha cuando el ser humano entiende a través de la palabra de Dios cómo es que se logra esto, hermanos. Hay un versículo, bueno, hay un dicho muy que mucha gente repite por ahí: dice, ayúdate que yo te ayudaré, mostrando que Dios es quien habla las palabras, pero realmente que en esta ocasión, en este concepto, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Dios es el que nos va a ayudar cuando nosotros decimos, Señor, mira, aquí estoy, no puedo. Yo me quedé meditando en esta pregunta que trae la lección. ¿De qué esclavitud busca Cristo liberarnos y a qué libertad somos llamados? Bueno, la primera liberación que Cristo quiere darnos es en cuanto a la corrupción que existe en la creación, incluyéndonos nosotros según el contexto que vimos. Pero en este texto, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pedro, en este que acabamos de leer, de unas personas que prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y Pedro está hablando aquí, hermanos, de los falsos maestros. De manera que Jesús quiere liberarnos de la corrupción que hay en nosotros, como también de la corrupción de los falsos maestros que existen hoy en día para engañar a su pueblo. Y aquí es donde yo quisiera ahora pedirles a todos que reflexionen en ese pastor que tienen en su iglesia como maestro. Ese pastor que les enseña, ese líder que les enseña, que mediten en él, que reflexionen acerca de si él realmente no los ha esclavizado con alguna falsa enseñanza. Si él no los ha esclavizado con una doctrina errónea que les esté enseñando, Cristo te puede liberar de las drogas, pero sigues violando la ley de Dios y eso te lleva, por lo tanto, al pecado y a convertirte en esclavo de él. Hay que tener cuidado, porque mucho falso maestro se ha levantado en este tiempo y estos están sometiendo a la gente a sus falsas doctrinas. Los tienen engañados y de eso también Cristo nos quiere liberar. Por eso es importante escudriñar bien la Biblia y comparar lo que enseñan unos con lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Para que si estuviéramos esclavizados por ellos, que nos hablan de libertad cuando ellos mismos están en corrupción, porque Joselito, yo quiero ponerle un caso aquí. Imagínense que yo soy pastor de una iglesia y entonces yo le estoy enseñando a la iglesia que malditos los que están bajo la ley y que por lo tanto nadie tiene que estar preocupado por si la guarda o no la guarda, porque en Cristo somos libres y Él te puede liberar de las drogas y Él te ha hecho libre y todo el mundo me aplaude. Le pregunto, ¿estoy realmente yo, al hablarle a la gente así,
enseñándoles correctamente o yo estoy corrompido también por el pecado? Esas palabras muestran la debilidad de una persona corrompida. La verdad que no podemos decir que servimos a Cristo cuando pisoteamos y decimos que somos malditos los que están bajo la ley. La verdad que es una contradicción al Evangelio. Exactamente, hermanos. Y por eso entonces es que Cristo quiere liberarnos hasta de los falsos maestros. Ahora, ¿cómo Cristo efectúa esto, Joselito? En el libro de Juan 8, 31 y 32 encontramos las palabras del Señor Jesucristo que más que nada pues tenemos aquí el Señor diciéndonos cómo se logra esa liberación. Evangelio de Juan 8, 31 y 32. Dice de esta manera: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud. ¿Pero de qué esclavitud está hablándole aquí el Señor Jesucristo a los fariseos y a los judíos? Pues de la esclavitud del orgullo, el pecado. O sea, entre la familia, la gama de la familia del mundo está el orgullo, la soberbia. Pecados que no se ven, pero que dan un fruto terrible. Y yo cuando viera esto, pastor, yo me decía, la verdad que el Señor menciona aquí algo importante. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál verdad? Porque de acuerdo al mundo, pues según el mundo hoy hay muchas verdades. Pero el Señor menciona aquí algo clave. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la clave ahí? La clave es conocer la palabra de Dios. Amén. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, y si nosotros solamente a veces, bueno, aquí hay mucho, no basta solamente conocerla, porque muchos pueden ser oidores y de repente les llama la atención esto, pero no son hacedores, también no va a llevar a ningún cambio, a ninguna libertad, digamos de esa manera. Si nosotros leemos el contexto un poquito más abajo, el mismo el Señor Jesucristo dijo, en el versículo 34 dice: de cierto os digo, dice, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Y de eso nos quiere liberar el Señor, dice, y lo hace a través de su palabra, a través de la verdad. Por eso es importante, mis hermanos, que estudiemos la Biblia. Por eso es importante que miren, estos estudios de la escuela sabática, nosotros los hagamos todos los días. Porque esto hace que uno permanezca en la palabra. Esto hace que uno pueda entender la verdad. Y cuando uno entiende la verdad, uno es libre. Uno es libre de los falsos maestros, uno es libre del pecado, uno es libre de las falsas enseñanzas, si permanecemos en la palabra. Así es como Jesús nos quiere liberar. Y bueno, para ampliar un poco más esto de la cautividad y todo esto que hemos venido diciendo, vamos a ver el don profético. Pastor, ¿qué le parece? ¿Qué dice al respecto? Claro, dice de esta manera, dice: Satanás lleva cautivos a los hombres, obligándoles a hacer su voluntad para cumplir su propósito. Los mantiene en la más pura esclavitud. Para romper esta esclavitud, el Señor, en representación del hombre, ha dado al mundo a su Hijo unigénito bien amado. A través del poder de Cristo, los cautivos de Satanás pueden ser libertados. Las señales de los tiempos, 5 de enero de 1891 estaba este párrafo. La verdad nunca lleva, un párrafo más dice, la verdad nunca lleva al alma a la esclavitud. Es pasar de la verdad al error lo que lleva el alma a cautiverio. El que está unido en estrecha relación con Cristo es liberado de la esclavitud del pecado. Aquí, qué hermosa lectura, nos muestra aquí de qué manera podemos ser libres. Dice que cuando nosotros estamos unidos en una estrecha relación con Cristo, estamos siendo liberados del pecado. Amén. Es por eso, mis hermanos, que Cristo tiene un llamado para nosotros ahora. Veamos ese llamamiento que Cristo nos hace en Hebreos 3, 7 y 8. A ver qué dice, pastor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
Bien, hermanos, creo que hoy pues el pastor ha dicho puntos muy importantes aquí. Y si escuchaste la voz de Dios a través de este mensaje, la Escritura dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El llamado del Espíritu Santo es un llamado que lo hace a través de la palabra. No puede haber otra manera. El corazón que se da cuenta, el ser humano que se da cuenta de su condición, como se dio cuenta el apóstol Pablo, fue a través de la palabra, a través de la ley de Dios. El apóstol Pablo decía que el pecado lo llevaba a hacer lo que no quería. Pero él se daba cuenta que si hacía lo que no quería, entonces está probando que la ley era justa, que la ley es buena. Y, hermanos, aquí encontramos de qué esclavitud Cristo nos quiere librar. Satanás nos llevó cautivos. Desde el principio ha llevado cautivo a la humanidad y lo lleva cautivos a la muerte, pero aún de la muerte Cristo va a liberar a los cautivos también. ¿Qué poder tiene el Señor para librarnos de esa esclavitud del enemigo? Interesante cómo el Señor tiene este llamado para todos nosotros, a no endurecer nuestro corazón, conforme Él nos está tratando para liberarnos. Así es. Muchas veces el Señor, a través de un sermón, a través de un texto bíblico, a través, hermanos, de algún hermano que nos da un consejo, está exhortándonos a apartarnos del pecado, apartarnos de la corrupción del pecado, y nosotros a veces nos resistimos. Pero el llamado de Jesús ahora es, mira, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, pon atención, cede, permite que el Espíritu obre en ti. Interesante llamado. Pero hay otro en Josué 24:15. Así es, este versículo dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es el llamado allí? Aquí nos está haciendo llamado a servir al Señor. Escoger a quién vamos a servir. En este caso diríamos, si mal os parece servir al Señor, pues escojan servir al pecado. Pero el Señor dice, aquí nos está haciendo un llamado, dice Josué, dice, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Ojalá que esa sea también la decisión de cada uno de nosotros. Recordemos el versículo del Señor Jesús que dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Hoy, a través de muchos medios, muchos predican, pues, una verdad, pero nosotros tenemos que evaluar realmente qué es la verdad. Y yo, ¿por qué quiero mencionar esto, pastor? Porque la verdad que hay muchos cristianos en el mundo, hoy en el mundo cristianismo, hay tanto error, tanta verdad adulterada. Y no es nada más que han bebido de la copa de la mujer que lleva ahí en Apocalipsis, la que va sentada arriba de la bestia, de la ramera. De ahí han bebido muchos. Y es un vino adulterado. ¿Qué es un vino adulterado? Pues es un vino que sí no es completamente la verdad. Así es de que nos toca a cada uno de nosotros buscar esa verdad que nos hará libres. Bueno, atendamos el llamado entonces que Cristo nos hace a través de Josué, y es elegir servir al Señor. Así es. Si elegimos servir al Señor, experimentaremos la libertad que Cristo nos quiere dar. Dice el don profético, en la gran controversia entre el bien y el mal, cada uno de nosotros debe elegir de qué lado estará. Así es. Y nuestra vida y carácter manifestarán quién es nuestro amo. Si rehusamos ser obedientes a la ley de Dios, estaremos de acuerdo con Satanás, y Cristo no será amado y no será honrado en nuestro corazón y en nuestra vida. Esto está escrito en la Science of the Times del 5 de enero de 1891. Bueno, hermanos, interesante que hay que elegir de qué lado uno debe estar. Y hay que, pues, decidir qué amo queremos. Pero como Josué, decidamos nosotros que nuestro amo sea solo Dios.
La Así última es. nota del Espíritu de Profecía que dice. Dice de esta manera: Cristo está pronto para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en el pecado la voluntad misma se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por nuestro deliberado rechazo de su gran amor. El Camino a Cristo, página 33. Qué hermosos consejos, qué lectura tan poderosa encontramos aquí, hermanos. La verdad que esto debería tocar el corazón de cada alma y ponerse a meditar realmente a quién estamos sirviendo. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un momento de tomar una decisión si vamos a servir al amo, que es el pecado, que nos tiene esclavizados y que no nos deja ver la verdad. Pero tanto el pecado, aunque nos tiene esclavizados, tampoco puede obligar nuestra voluntad si nosotros no se lo permitimos. El versículo de la lección de esta semana a mí me llamaba mucho la atención, pastor, y quisiera terminar con eso. El apóstol Pablo pudo decir: mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces terminamos la lección con este llamado del Señor a decidir que el Espíritu de Dios obre en nosotros para que de esa manera experimentemos la libertad. Porque si no dejamos, si no deseamos ser libres, pues no va a haber liberación, porque el Señor no va a libertar a nadie que no quiera. Así que el llamado del Señor es: quiere, mi hermano, decide, abre tu corazón, no rechaces la voz del Espíritu Santo, entrégate, escucha a Jesús diciendo: venid a mí tal como estáis, trabajado y cargado. No sigas más esclavo, no sigas más esclavo de los vicios, no sigas más esclavo del pecado, no sigas más esclavo del pecado en todas sus áreas. Hermano y hermana, ven a mí, dice el Señor, que yo te voy a dar descanso de esa carga que llevas. Yo te voy a hacer un hombre libre. Así es. Hermanos, vengamos al Señor. Hoy, si tú eres débil en algo, mi hermano, si tú sabes que en un área de tu vida, ahí el diablo hace estragos contigo, mira, ríndete a Jesús ahora. Permítele al Espíritu Santo obrar en ti. Declárate un esclavo de Jesús ahora, para que entonces experimentes la verdadera libertad. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, para que nos liberte completamente de ese amo, como es el pecado, para que seamos felices. Vamos a arrodillarnos y a orar nosotros acá. Padre nuestro, hoy hemos visto cuánto poder tiene el pecado, al punto de que esclaviza al ser humano. Vemos, Señor, que es como un amo al cual uno se vende. Hemos visto, Padre, que realmente cuando cedemos al pecado nos convertimos en sus prisioneros. Estamos, Señor, prácticamente enredados en sus cuerdas. Hemos visto, Padre, que es tan poderoso este pecado que hasta corrompe el alma, corrompe el cuerpo, corrompe todo. Pero gracias, porque también hemos visto que tú nos puedes liberar, que tú puedes darnos libertad de esa corrupción, de ese amo al cual nos hemos vendido. Oh Señor, qué bueno es saber que en Cristo podemos ser libres. Amén. Y por eso ahora invocamos la ayuda tuya, Señor, como nuestro grande libertador, para que vengas a darnos libertad del pecado por completo. Rogamos para que no reine más el pecado en nosotros. Pedimos, Padre, para que completamente seamos liberados de los pensamientos sucios, de las miradas lujuriosas, pecaminosas, Señor, del lenguaje corrupto, de las acciones malas. Oh Padre, rogamos para que completamente nos saques de la esclavitud del pecado. Hoy te tomamos la palabra, Señor, y estamos aquí para decirte: obra en nosotros. Hacemos la elección, hacemos la decisión de dejar al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, de elegir servirte, porque, Padre, queremos experimentar completamente la liberación. Así es. Te ruego por cualquier hermano o hermana que está oyendo esta oración
y que se siente identificado con esto que estoy diciendo, que sabe que está siendo esclavo o esclava de algo que el diablo ha puesto en su vida, te pido, Dios, que también a ella o a él le libertes por el poder de la sangre de Cristo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor